Hola, le has dado al play a una charla con Startup. Descubre con nosotros personas e historias inspiradoras del ecosistema emprendedor. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube. ¡Empecemos! Bienvenidos una vez más a Charlas con Startup. Hoy estamos aquí en la charla número 19. Esta charla está patrocinada por nosotros mismos. Deciros que, por suerte, tenemos libre las próximas, así que si os apetece patrocinar, tenéis a tiempo. No quedan muchas plazas, no quedan todas las que hagamos después de esta. Y bueno, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pablo Ventura. Pablo Ventura es actualmente partner de Keyfan, donde lleva ya más de casi 5, 6, 7 años. Entró como casi parte del equipo fundador, ha montado casi todo el equipo de inversiones, que es más o menos lo que hizo también en su aventura previa, que era JME. Bueno, lo que ahora es el JME, antes creo que era el brazo inversor de Entre Canales, la familia Acciona y demás. Pablo Ventura es una de las personas que más lleva en Venture Capital aquí en España y la verdad es que esperamos que sea así durante muchos años más, para que me pueda dar trabajo unos cuantos más años, sobre todo. Y bueno, hoy es un podcast diferente, especial, nos hace mucha ilusión. Vamos a hablar de su experiencia, vamos a hablar de qué le mantiene despierto, de cómo se informa y hablaremos también de hacia dónde puede ir esto, que la verdad es que cada vez es un poco más loco. Sin más espera ni más rollo, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Yo llevo mucho tiempo haciendo esto, pero no sé, no creo que sea de los que más sé, la verdad. Pero bueno, el tiempo llevo. Hoy estoy aquí también con Marc Guión. ¿Qué tal, Marc? Bien, muy bien. Oye, mola que digas lo de que te siga dando trabajo para situar, ¿no? Porque realmente, si en algún momento de la entrevista notáis que Víctor le hace un poco la pelota a Pablo, sepáis que es por esto, ¿eh? Puede ser. Bueno, empecemos por el principio, Pablo, de cómo llegas tú a JME y, o sea, creo que, bueno, si un poco qué año es y cómo llegas a Venture Capital, porque en España no era algo muy conocido, ¿no? Sí, no, de hecho no. O sea, yo empiezo en Venture Capital en Entre Canales, bueno, lo que era la fundación, sigue existiendo, pero ya no hace esta actividad, la Fundación José Manuel Entre Canales, en el 2009, principios de enero del 2009. No es que no hubiera Industrial Venture Capital, que solo estaba Caviedes y básicamente pues, bueno, nautas y gente que hacía las cosas muy bien, pero que eran 2 o 3 players, sino que es que ni siquiera teníamos la palabra emprendedor, que no se usaba, no se existía en el lenguaje. O sea, supongo que en la RAE saldría, pero se hablaba de gente de negocios, empresarios y cosas así. Y yo entro ahí, yo en una familia que sí que ha sido más o menos emprendedora en general, no han tenido mucho miedo a montar cosas, han dado muchísimas leches, casi todos, y sí me divertía montar algo, pero la verdad es que yo estudié ingeniería industrial y no me veía capaz de lanzarme a la palestra ya según salías. Literalmente no, pensaba que no sabía nada de casi nada. Y entonces, ¿Dónde estudiaste, perdona, ingeniería industrial? bueno, hice primero ingeniería agrícola en la Politécnica y luego ingeniería en organización industrial en ICAI. Y Y entonces eso, salí de ahí, cuando tú empiezas en JME, ¿en qué año es eso, más o menos? empecé en el 2009, en enero del 2009. Pero entonces lo que hice, como no sabía qué hacer con mi vida, dije, pues mira, para empezar, bueno, ya había hecho prácticas en consultoría, me había dado cuenta de que de lo que único para lo que se me sirvieron las prácticas en consultoría era para darme cuenta de que no quería ser consultor. Entonces, y había hecho también prácticas en una fábrica de frenos para trenes. Muy chulo, pero bueno, no me quería dedicar al metal de por vida. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, bueno, pues vamos a empezar. Empecé por el IBEX, empecé a mandar currículums a todas, ¿no? Y dije, es que no sé cómo buscar trabajo, es que literalmente no sabía qué hacer. Y en Acciona me respondieron y me dieron 2 opciones: ir a trabajar en renovables en Navarra, que me flipaba la idea de salir de casa, porque yo estudié en Madrid, que soy de Madrid, entonces estaba un poco harto ya de seguir en casa de mis padres, y lo de la Fundación José Manuel Intercanales, que yo la verdad es que nunca he sido muy filantrópico, o sea que la primera reacción fue un poco como curiosa, pero ahí me explicaron que básicamente la fundación tenía el objetivo de ayudar a emprendedores en España. Ni siquiera tenía el objetivo de montar un fondo. O sea, el primero era ayudar a los emprendedores. Solo por echarle un cumplido a José Manuel Entre Canales, él básicamente recibe un dinero por la venta de Endesa a Enel y con una cláusula de superdirectivo que tenía y un dinero extra que no esperaba, y decide dedicarlo a mejorar el tejido empresarial emprendedor en España. Una visión un poco anglosajona, que oye, respect, y ojalá más gente lo hiciera, ¿no? Roche en Valencia también lo hace, pues ojalá hubiera más de este tipo. Entonces, él lo que quería era ayudar a los emprendedores y al tejido empresarial
español, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que una vez que entré, que yo fui el primer empleado, ahí nos dimos cuenta, ya había un trabajo previo hecho por el director, la verdad, o sea, él Ahí sí se que tenía en levantó, mente. ¿había un fondo ya levantado o era solo ese dinero que se iba invirtiendo? O sea, era como un family office, realmente. Joder, es que la estructura era un poco compleja. Ahí nos dimos cuenta de que lo principal que necesitaban los emprendedores era fondos, porque es que no había. Los bancos no financiaban, existía ENISA, pero era una ENISA un poco distinta a la actual, o sea, menos activa y no había mucha alternativa. Y entonces lo que hicimos fue montar un fondo con José Manuel y sus amigos. José Manuel es una persona bastante alucinante y la verdad es que él siempre que hace algo intenta liar a todo el mundo, porque si él se lo cree y además se moja y dice, oye, ¿quién quiere? ¿No? Un poco apalancarse también en gente que confían en él. Y entonces montamos un fondo de 16 millones y medio, 16,7 creo recordar, que para la época era una barbaridad. O sea, pues no sé, es decir, literalmente teníamos, pues no sé si un orden de magnitud más que Caviedes, que llevaba ya 10 años haciéndolo, ¿no? Y en total creo que eran como 15 inversores, entre ellos José Manuel, algunos hermanos, algunos primos, amigos suyos, un poco así. Y nada, y entonces ahí empezamos a ayudar a invertir. Eso fue, pues... Perdona, Pablo, una pregunta. Cuando dices ayudar a emprendedores, o sea, ¿qué tipo de negocios emprendían? ¿Tenía ya relación con tecnología? ¿Era mentalidad Sí, VC o no? o sea, todo era un poco etéreo. O sea, ahora cuando alguien monta un fondo está todo súper definido, ¿no? Y dice, voy a hacer esto con estos tickets, en esta etapa, en este sector, con esta tecnología y estos modelos de negocio. En esa época era, vamos a invertir en gente que esté montando empresas. De verdad. ¿A qué nos agarrábamos? Nos agarrábamos un poco a la experiencia de Acciona, que no dejaba de ser una corporación con muchos negocios, con gente que se dedica a ello y a la cual teníamos de fácil acceso a escribir, llamar y preguntar, ¿no? Entonces, de hecho, la Fundación José Manuel Canales tenía un claim debajo que era innovación en sostenibilidad. Entonces, claro, nos recibíamos todo tipo de cosas sobre sostenibilidad, ¿no? Y esto es todo, desde temas de energías renovables, por supuesto, pero también gimnasios que producían electricidad para la luz. O sea, un montón de ideas loquísimas. Era una época de emprendedores donde parecía que cualquier cosa podía ser un negocio rentable y tal, entonces había mucha basura también. O sea, la calidad era muchísimo más baja que ahora, pero muchísimo más baja. De hecho, fíjate lo que teníamos, esto va a sonar súper, no sé, va a sonar mal, pero nosotros, y yo creo que Víctor lo he comentado alguna vez en CAN, nosotros teníamos una cosa que llamábamos el test de la risa. O sea, si tú eras capaz de leerte el deck entero sin sonreír, o sea, sin que te diese ya pasaba a la siguiente fase, porque es que había muchas cosas que eran de coña. O sea, para haceros una idea, es que recibíamos cosas de tipo, creo que esto puede ser una buena inversión para usted, quiero comprar una casa en Murcia para que la use mi abuela y dentro de 10 años va a ser una buenísima inversión. Cosas que dices, pero no me lo puedo creer. O sea, muchas cosas, porque entre que llevas la palabra fundación, que la gente cree que las fundaciones están hechas para regalar dinero, y que llevas la palabra sostenibilidad, ahí era una mezcla muy, muy curiosa. ¿Y hacíais marca ahí, Pablo? ¿Hacíais algún tipo de evento? ¿Hacíais contenido? ¿Hacíais algún tipo de marca en esa parte? No, o sea, cuando yo empiezo ahí, o sea, yo empiezo, nada, 3 meses después de que se constituyese la fundación, yo creo. Fue el primer empleado. Bueno, el primer empleado estaba el director, que era Luis Rivera, que era un ex McKinsey, que había sido además director de Endesa por Latinoamérica, tenía una experiencia brutal, un tío súper, súper inteligente. Nosotros empezamos muy con pies de plomo, muy yendo sobre seguro, por pensar que llevamos el nombre de José Manuel en nuestras tarjetas y en la página web, ¿no? Y José Manuel, pocas bromas con su nombre, como cualquier persona que se respeta a sí misma. Entonces, teníamos que ir con pies de plomo sobre qué cosas hacíamos y qué no, ¿no? La fundación enseguida empezó a tener, bueno, enseguida, pasados unos años empezó también a tener algunos programas más activos, como por ejemplo dábamos becas para trabajar en startups. O sea, en vez de trabajar en Telefónica o en Acciona, ¿por qué no te vas a trabajar en una startup? Entonces, como las startups en esa época tampoco tenían fondos, pues nosotros pagábamos los salarios de los becarios para que, pues no sé, llegamos a tener pues 70 becarios, me lo medio invento, pues ya no me acuerdo, pero como unos 70 becarios cada 3 meses, una cosa así, durante un par de años, una cosa así. Entonces, eso fue muy chulo, fue un programa muy bonito. Luego tuvimos otro programa para startups en las que no invertíamos porque no considerábamos que fuese para nosotros. Les pagábamos un espacio de coworking para tenerlas cerca y ayudarlas de alguna manera. ¿Y cómo os llegaban? O sea, así como ahora pues está Crunchbase, mucho LinkedIn, mucho de contactos que te mandan cosas que están montando, las formas en las que os llegaban las compañías eran parecidas a las de hoy.
Yo te diría que esto es otra cosa que suelo decir bastante, era mucho de ir a eventos, mucho de fiestas regionales, ¿no? De evento yo qué sé, en Salamanca, de emprendedores y tal, ¿no? Enseguida, o sea, cuando empezamos en el 2009, o sea que esto es justo después de la burbuja, ¿no? Y cuando la crisis, enseguida el gobierno de turno empezó a intentar darle peso a los emprendedores y que todo el mundo se convirtiera en emprendedor como la mejor manera para salir de la crisis. Es decir, oye, si no tienes trabajo, hazte emprendedor. Entonces empezaron a salir muchos eventos por toda España, la verdad. Y durante una época estuvimos haciendo muchas fiestas regionales de estas. También era un momento en donde casi todo el emprendimiento interesante, voy a decir, más ligado a la digitalización y al software, estaba en Barcelona. Entonces, lo bueno de que estuviera en un solo sitio es que, pues, oye, te ibas a Barcelona y estabas por ahí moviéndote y antes o después conocías gente, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo iba a Barcelona 2 veces al mes, siempre, como mínimo. Y había veces que iba 2 veces a la semana. De una semana me tocaba ir 2 veces por una reunión, una cosa. Me pasaba el día en el puente aéreo, que no es que no había ni AVE. O sea, es que tenía la Iberia o Super Oro y tal. Y el caso es que yo recuerdo, por ejemplo, a Pablo Villalba, el de Teambox, que luego la empresa se convirtió en Redwood, que fue de las primeras startups SaaS de España, que llegó a tener O sea, creíamos que nos hacíamos multimillonarios y que iba a ser el fondo del siglo porque Teambox llegó a 122.000 euros de MRR. Me acuerdo perfectamente. En un momento en el que todas las empresas que había de SaaS por la tal estaban, pues, yo qué sé, en ¿Cuántas 10.000 empresas? o 5.000. ¿En cuántas? En ese fondo creo que invertimos en 18, una cosa así. ¿Y qué tal fue ese? Pues, a ver, yo salí en el 2016, los 2 últimos años lo estuve dirigiendo, porque el director se tuvo que ir a otra historia, pero no me he quedado todo el periodo de desinversión. Entonces, no lo sé. Lo que me consta, por lo que me han dicho, es que ha llegado o sea, que ha cumplido expectativas, que las expectativas suelen estar en 3X, una cosa así. Entonces, digamos que ese fondo hizo 2 inversiones que han acabado yendo súper bien. Una es Flywire, que salió a bolsa esta primavera por 1.300 millones de dólares y nosotros entramos a 20 o 22, no me acuerdo. Y la otra es Jovan Talent, que debimos entrar como a 12, me acuerdo un poco de memoria, algo así. Y creo que ya, no sé si ha rozado o ha superado ya la línea de unicornio también. ¿Y qué tal fue todo el proceso o sea, cuenta un poco desde dentro el tema de Flywire, porque tú lo viviste, entiendo, muy de cerca, toda la evolución y además era como el primer caso de éxito así grande, ¿no? Sí, bueno, no, o sea, cuando invertimos, no. Cuando invertimos era un buque que se iba al abismo casi. O sea, nosotros invertimos, o sea, Flywire es una historia larguísima. La monta Iker Marcaide, que es un BCG que está en Londres y decide hacerse 2 másters en el MIT. O sea, el tío es un tipazo y tiene un coco increíble. Y en esa experiencia, pues básicamente su dinero se pierde. El dinero que él vivía en Londres, el dinero que manda a Boston para pagar la universidad se pierde por el camino porque Swift es una basura de sistema y es un sistema que se desarrolló en los años 80 y que nadie ha tocado desde entonces. Entonces, básicamente está lleno de ñapas y funciona como si estuviésemos en los 80. Y dice, tío, esto no tiene sentido. O sea, no puede ser que yo esté aquí ya dando clases, la universidad mirándome mal porque no he pagado, yo todos los días llamando al banco y que nadie me hace ni caso. Y entonces decide montar Flywire, que básicamente es un sistema en el que las universidades pueden recoger pagos de sus estudiantes de una manera súper cómoda, ¿no? Lo recibe el Flywire en una cuenta local, es decir, en este caso sería en Londres. En ese momento se lo comunica a la universidad y luego ya lo pasa por Swift, porque Swift el dinero no desaparece. Otra cosa es que se pierda, pero en algún momento se encuentra, ¿no? Y entonces, el sistema es muy básico de entender. A nivel operativa, cuando lo montas, es súper complejo, porque tienes que tener cuentas en un montón de países, en un montón de divisas, con un montón de sistemas, de personas, de tal. Claro, a Boston University o al MIT le dices que quieres esto y te dice, vale, pues que yo tengo alumnos de 70 nacionalidades distintas. ¿En qué nacionalidades funcionas tú? Y en 3. Y dices, pues muchas gracias, ¿no? O sea, quiero decir que había muchas complejidades. Y el caso es que nosotros entramos cuando la compañía estaba en un momento un poco crítico, porque ya él levantó dinero de Spark en la primera ronda, también estaba ahí Axel, y en un momento dado nosotros ya habíamos intentado entrar antes y no nos dejó, porque éramos la Fundación José Manuel Entre Canales y no Spark ni Axel,
pero al año siguiente nos llamó y nos dijo, oye, ¿queréis entrar? Porque estaba en un momento un poco crítico. Axel había decidido no seguir apoyando a la compañía porque el partner que la llevaba dentro de Axel se había pirado y había malos rollos, entonces como todo lo que venía de él estaba como, digamos que condenado. Spark acababa de poner no sé cuánto, ya no quería poner más, en fin, estaba en un momento un poco así crítico. Y entonces nos dijo que si queríamos entrar. Para que os hagáis una idea, metimos nosotros 2 millones de euros, ticket máximo de la fundación, 2 millones de 16. ¿Vale? O sea, si calculas, o sea, imagínate, Víctor, cuánto sería eso de Cafán ahora, sería una locura. Y metimos 2 millones, Kibo metió 1 millón también, como un mes después, una cosa así, porque fue una de las notas convertibles que, yo creo que fue de las primeras notas convertibles que hicimos. Y básicamente eso le daba, y quemaban 5 al año, o sea, eso básicamente le daba vida como de 6 meses, ¿vale? Y tenían como 1 millón de ingresos en ese momento. Entonces fue bastante arriesgado. Luego, además, al mes siguiente, o sea, pasado un mes de la inversión, Iker dijo que nos había avisado antes, por respetar por respetar a la verdad. Iker, cuando estábamos en proceso de entrar, nos avisó de que, oye, tengo ahí un tío que quiere comprar la compañía, estamos en súper iniciales conversaciones, no se sabe qué va a pasar. Pues oye, pues nada, gracias por avisar y ya lo tenemos en cuenta en la decisión de inversión. Bueno, pues al mes siguiente apareció ese tío y dijo, oye, que la quiero comprar. Un precio súper bajo. No me acuerdo, pero en torno de la misma evaluación a la que habíamos entrado. Y entonces ahí se destapó muchas cosas, pues que Iker su mujer estaba a punto de tener un hijo y su mujer vivía en Valencia, la tierra le tiraba mucho, le apetecía cerrar el capítulo para irse a empezar en Valencia y con su hijo y tal, lo cual es súper respetable, obviamente. Pero claro, aquí acabamos de entrar nosotros, los otros inversores también tenían ganas de seguir empujando a la compañía, de la que creían que tenía mucho recorrido y tal. Entonces ahí se montó una vorágine de politiqueos y de un conflicto por resolver en el cual yo no participé, lo hizo el director de la fundación y lo hizo increíblemente bien. Y básicamente al final se consiguió levantar dinero de Devonshire, que bueno, que es digamos que son unos inversores súper potentes en Estados Unidos. Y con ellos se consiguió sacar parcialmente a Iker para que él se pudiese ir a Valencia, bajarse del carro, empezar de cero con una bolsita de dinero y manteniendo, pues en vez de nada de la sociedad, pues manteniendo la gran parte de las acciones que tenía, ¿no? Entonces, bueno, se consiguió acordar eso y así lo hicimos. Una pregunta para ir haciéndolo un poco de diálogo también. En el proceso este de que quieren levantar una nota convertible, actualmente parece que como si los lead investors no van, es una señal para el resto de inversores nuevos un poco confusa, ¿no? Entonces, no sé si ahora vosotros, desde el punto de vista de CAFund, os encontráis con esa situación, tomaríais la misma decisión de entrar, ¿no? Si no están yendo esos dos. Siempre desconfías, ¿no? Si el que está no quiere acudir. Lo que pasa es que en este caso no era tan así. El de Spark decía, mira, a ver, yo puedo poner más, pero es que he puesto 2 millones ya hace un mes. Es que era algo así. Era como antes de ayer he puesto 2 millones. Tú piensas que es que esa compañía consumía, es que se fundía los millones, ¿no? Y entonces yo puedo seguir poniendo, pero creo que voy a hacer un cap table peor, ¿no? O sea, es que ya empiezo a tener un porcentaje significativo. Entonces había una razón para que eso fuese y para que trajesen dinero nuevo. Pero sí, en efecto hubiese sido muy malo dado que ya estaba la historia de Axel por detrás. La historia de Axel tampoco era acabamos de invertir y pasamos de estos. No, habían invertido en la super seed cuando Iker, pues yo no sé si acaba de empezar a montarlo y tenían ya como, no sé, un 2 o un 3% solo, no sé, tenía muy poquito. Y entonces, bueno, sí, podía haber sido, pero vamos, fue una de las entradas más complejas que hemos tenido, la verdad. Ok. Y oye, otro tema que también quería sacar era, alguna vez me habías contado que no sé, supongo que sería el 2012 o no, un poco más tarde quizás, pero hacías un uso del Snapchat un poco curioso, que o sea, ahí me llamaba la atención, uno, cómo descubriste Snapchat en esa época, porque fue muy temprano, y para qué lo usabas, porque creo que en España todo el mundo lo usaba para pasarse fotos en el sofá y tú lo usabas un poco diferente, ¿no? Cuenta un poco eso que es guapa. O sea, yo siempre que hablo con gente joven o que está empezando, o que está estudiando, tal, digo, a ver, lo mejor que puedes hacer en tu vida es
que yo no lo hago. O sea, yo tengo Instagram, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es borrar Instagram e instalarte Twitter, ¿no? Y en Twitter, decide de qué quieres aprender, busca en Google 100 cuentas de seguir sobre moda o cualquier cosa que te interese y dedícale 2 horas al día. 2 horas que son las de Instagram. O sea, los 10 minutos del váter, los 10 minutos del autobús, lo que sea, y intenta dedicarle eso, 1 o 2 horas al día. Y pasados 2 años vas a ser un experto del tema. ¿Qué pasa? Que es mucho menos difícil consumir una foto que un trozo de texto donde alguien ha estado 6 horas escribiendo sobre lo que sabe, ¿no? Pero si lo consigues hacer, te conviertes en un experto de cualquier cosa. Y además, solo con que sepas un 5% más que el de al lado ya parece que eres un experto, o sea que tampoco es muy complicado. Entonces, en esa época yo usaba muchísimo Twitter. Yo pienso que me había metido a trabajar de esto con un McKinsey, que era un tío muy listo, pero, o sea, súper listo, o sea, otro nivel de listo, pero él no sabía nada de Venture Capital. Y no había nadie en España haciendo Venture Capital, estaban los Caviedes, que no hacen Venture Capital, hacían otra cosa. Ellos invertían en startups como les daba la gana y tenían un oligopolio, ¿no? Entre ellos y 2 o 3 más. Pero no era el Venture Capital maduro y ágil y competitivo que había en los Estados Unidos. Entonces yo empecé a usar Twitter como una herramienta de aprendizaje, como el canal de aprendizaje. Y entonces ahí vi a un VC americano de la costa oeste, que se llama Mark Schuster, que sigue por ahí. De hecho, hoy me he leído un artículo suyo de Upfront Ventures, que básicamente lo que estaba haciendo era contestando a preguntas, porque aquí el VC era opaco, o los pocos VCs que habíamos éramos bastante opacos, pero es que en Estados Unidos también. O sea, el VC es una industria que tiende a la opacidad, porque bueno, tienes el dinero, tienes el poder y puedes estar. Ahora, cuanto más competitivo es, menos opaco, porque tú te intentas vender y intentas venderte diciendo lo que piensas, diciendo cómo puedes ayudar o cómo crees que puedes ayudar, las cosas que te interesan y tal. Y entonces Mark Schuster se dio cuenta de eso y empezó a contestar preguntas en Twitter. En Twitter. En Twitter recibía las preguntas y las contestaba por Snapchat. ¿Vale? Entonces tú escribías un Twitter a Mark Schuster y decías, oye, ¿por qué las notas convertibles son mejores que las rondas de equity? Y el tío se grababa en Snapchat y decía, pues no es verdad, no es por eso. Yo lo que dije el otro día y total, que hablaba. Y dije, pues voy a probarlo. Entonces empecé a hacer eso en España y la verdad es que pues empezó a tener bastante sentido. Entonces todos los días me tenía que acabar grabando para responder, no sé, tampoco era una locura, pero 5 o 15 preguntas y la verdad es que me lo pasaba muy bien. Y de hecho luego Iñaki Arrola, cuando dejé la fundación o dejé Entre Canales, JME, y que eso es otra historia, pero bueno, básicamente decidí dar el salto y lanzarme otra vez a mi aventura planteada inicialmente, que era montar algo. Me cogió por banda y me dijo, tío, tienes que venirte con nosotros, que empezamos de cero, apúntate, por favor, tal. Yo quiero tener al Mark Schuster español, no sé qué. O sea, que al final marcó un poco la percepción que Iñaki tenía de mí, porque Iñaki y yo habíamos convertido en un par de empresas, pero lo del Mark Schuster español siempre me lo dijo como muy serio, en plan, oye, que es que de verdad que a mí quiero tener gente que haga cosas distintas en cada. ¿Cuántos seguidores tienes en esa época para ponerle magnitud? Joder, no me acuerdo. En Twitter, dices. En Snapchat ni lo miraba, pero... Ver eso? O sea, cada día lo veían como 100 personas, algo así, lo que yo grababa. Pero en Twitter tendría, no sé, 1.000 o 2.000 o 3.000, algo así. Oye, más bien 1.000 o 2.000. Si la forma era, antes de informarte de un tema, es lo de Twitter, ¿tú lo sigues recomendando o hay otras vías que también creas que son muy guays para meterte en algo? Yo lo sigo recomendando estoicamente. O sea, es la mejor manera y sigue siéndolo de lejos. Twitter es una herramienta increíble para compartir conocimiento con gente que no conoces. Versus Facebook e Instagram, que son herramientas para compartir, contenido entre gente que conoces. O sea, lo que te aporta Facebook e Instagram no tiene nada que ver con lo que te aporta Twitter, obviamente, ¿no? Pero principalmente porque esto te permite juntarte con gente que no tiene ninguna relación contigo. Yo interactuaba con gente de Estados Unidos, de una industria en la que compartíamos, pero donde yo no tenía ni idea. Y esa gente estaba compartiendo gratis, que ahora ha empezado a generar, o sea, hay gente que ahora comparte cosas cobrando, pero en esa época compartían gratis todo su conocimiento y estaba a tu acceso. Entonces, Twitter es de lejos la herramienta más potente que yo he utilizado nunca para aprender. A mí, por ejemplo, ahora, si me lo preguntas, pues me la he borrado del móvil, porque ya era una adicción. Adicción, quiero decir, que dedicaba mucho tiempo. Pues en cuanto me aburría de estar con mis hijas o viendo la tele, me sacaba el móvil y me ponía a ver Twitter. Que hombre, que era un poco, no pasa nada cuando estás viendo la tele, pero cuando estás jugando con tu hija y te sacas el teléfono y puedes leerte un post sobre un tío que no conoces de Seattle, pues a lo mejor sí queda un poco raro, ¿no? Y entonces mi mujer me lo
me lo hizo entender, yo lo entendí y dije, no, tienes razón. Entonces me lo borré, pero lo sigo teniendo en el ordenador y hombre, intento, o sea, no es que ya no tenga nada que aprender, todo lo contrario, o sea, cada día hay más cosas que aprender, pero sí en este momento vital mío con 3 hijos, creo que si soy más capaz de dedicarle tiempo a ellos y menos a Twitter, pues yo creo que en este momento vital tiene sentido, ¿no? Ya cuando crezcan y no me quieran ni ver, pues volveré más intensamente. Pero vamos, todos los días me meto en Twitter 3 o 4 veces, ¿eh? Eso no me lo quita nadie. Ya que lo has dicho, mójate y aconseja cinco cuentas a seguir para, sí, para el mundo VC, pero si es alguna que no sea el mundo VC y te mole mucho, también aconsejará. Pues, o sea, en VC, a ver, Christopher Jones, el de Point9, desde luego, Sam Altman también. No sé, luego a mí es que hay un mítico que siempre me flipa y que postea diariamente, o lo hacía diariamente, ahora baja un poco, que es Fred Wilson, el de Union Square Ventures, también me parece increíble. Y luego los megatops, o sea, pues, hombre, o sea, no sé, los Andreessen and Horowitz, esos, por ejemplo, habría que seguirlos. Ellos en un momento dado, o Ben Horowitz incluso, esos en un momento dado se pusieron a tuitear muy, muy en serio. O sea, cuando vieron que esto era... O sea, Andreessen Horowitz, por ejemplo, tiene la teoría de que el VC en el fondo es una industria de marketing, de que tú lo que estás haciendo es un tema de contenidos, porque lo que quieres hacer es venderte, sí o sí. O sea, tú lo que tienes que hacer es venderte. Primero a los LPs, luego a los emprendedores y estás todo el día vendiéndote. Y para venderte lo que tienes que hacer es contenidos. Entonces consideran al VC una industria de contenidos. Entonces creo que era Horowitz fue el que en un momento dado, no, Andreessen fue el que en un momento dado, de no haber usado Twitter nunca, pese a ser inversor, quiero recordar, pasó a tuitear, no sé si 10.000 veces al año, una cosa así, o sea, una locura, o sea, no sé si tuiteaba como 300 veces al día. Y entonces, por eso, ¿no? Entonces, bueno, estos tíos luego les dan por época, luego de repente desconectan porque, claro, siempre tienes al lado a una señora a la que llamas mujer o hombre a la que llamas marido que de repente te dice, tío, deja ya el maldito móvil, ¿no? Pero cuando les pillas en una época así, eres capaz de... Claro, Twitter es una herramienta en la que tú puedes tuitear algo en 10 segundos, plantar un pensamiento tuyo y pasar a lo siguiente. Entonces, son herramientas para leer cómo funciona el cerebro de la gente. Y molaba mogollón. Entonces, si tú pones, porque claro, estas cuentas van evolucionando sobre el tiempo y esta gente a lo mejor ya no tuitea tanto. Yo te digo que la de Andreessen es una pasada, pero a lo mejor ahora está en época de vacas flacas y no está comentando nada. Pero si tú pones en Google y buscas posts sobre las mejores 50 cuentas de VC en Estados Unidos, tal, es que te va a salir. Buscas el último post, alguien lo habrá hecho, se lo habrá currado. Y a raíz de ese ya empiezas a ver. Siempre ves que uno le contesta al otro, que se pican y dices, coño, ya lo he visto 3 veces, ya me suena, voy a seguir a esto, ¿no? Vale, bueno. los ponemos en la descripción para los que quieran seguir. Luego repasamos el vídeo porque ha habido mucho nombre inglés que ahora mismo no sabría deletrear, pero lo ponemos. Yo, Oye, si me dices que lo deletré, tampoco sé. Es que esos cabrones no saben. es verdad, pues ponemos el link. Normal. Oye, porque Twitter al final, dentro de las redes sociales, es la que, no sé, ha crecido menos, ¿no? Por el tiempo que lleva y tal. O sea, ¿qué le falta a Twitter para explotar? Lo mismo que yo valoro es lo que la gente no valora. La gente se mete en Twitter. La curva de aprendizaje de Twitter, o la curva de aterrizaje más que de aprendizaje, es enorme. Tú entras en Twitter y estás desolado, estás solo ahí. Sí. ¿No? Tú te metes en Instagram y dices, a ver, buscar amigos, y de repente te salen todos tus amigos de golpe, ¿no? Y ya tienes contenido. Twitter no. Y Twitter no sabe qué te interesa a ti, Mark. Y dices, pues no sé si a Mark le interesa business, le interesa la moda o le interesa los deportes, ¿no? Entonces las recomendaciones, por mucho que te hagan responder ahí unas cuantas preguntas y tal, que supongo que lo hacen, pues tampoco es súper cualificado. O sea, yo siempre hablo de Twitter y el momento inicial junto con Google, de, oye, busca en Google lo que te interesa. Entonces, pero tampoco es un producto masivo. O sea, el producto o el valor que produce Twitter es muy complejo de consumir. Tienes que estar muy centrado, tienes que estar, o sea, si tú quieres aprender de algo, tienes que tener las neuronas al 100%. Entonces, si te estás leyendo un post sobre algo que no sabes y porque quieres aprender, no vale estar a las 10 de la noche tirado en el sofá destrozado.
O sea, tienes que estar ahí centrado y pensando que estás leyendo y si te genera valor o no, ¿no? Y el contenido es infinito. O sea, tú cada vez que empiezas a leer algo, siempre tienes que decidir si quieres seguir leyendo o no. O sea, no puedes estar ahí a medio gas. Entonces, pues pensar en vuestros amigos o pensar en vuestra familia y cuántos de esos son susceptibles de estar haciendo esto de manera sistemática en el tiempo pues pocos, ¿no? Es mucho más fácil consumir lo que ha hecho tu prima o tu exnovia en la playa este fin de semana en términos de una foto o un vídeo que un post sobre BC de Fred Wilson, ¿no? De hecho, Entonces, esto es súper curioso porque hay un libro que desde aquí aconsejamos un montón, que es Hatching Twitter, que habla un poco del origen de esto y de cómo los que lo fundaron lo montaron y por qué decidieron hacerlo así. Y Jack Dorsey, que es actualmente CEO, su propuesta era hacer Twitter y el eslogan o lo que había en la cajita tenía que ser ¿qué estás haciendo? Que no fuese el ¿qué está pasando? O sea, había dos CEOs que se fueron intercalando. Evan Williams que decía ¿qué está pasando? Y Jack Dorsey que decía ¿qué estás haciendo? Y todas las discusiones en las que se picaban era por esto puro semántica, pero realmente sí que es muy diferencial de qué estás haciendo tú, que eso sí que sería un poco Instagram de qué hace mi exnovia en la playa, o qué está pasando en Silicon Valley, que es lo que realmente me interesa. O sea, que ya era algo que sí que era importante. sí, no, ahí la historia de Twitter es alucinante. Y yo creo que Jack es un chalao, o sea, Jack está de la olla y se le podría encerrar por varios motivos, pero es un tío que tiene muy claro la razón para que Twitter exista y es para que sea una fuente de conocimiento donde la gente pueda compartir conocimiento en tiempo real, no solo sobre contenido cualificado y elaborado sobre VC o sobre cualquier otra industria, sino qué está pasando en Afganistán, ¿no? O sea, él piensa mucho en cómo puede la sociedad utilizar una herramienta como Twitter. Si quitas Twitter, ¿qué te queda? ¿Lo vas a poner en Instagram o en Facebook? Pero es que Facebook e Instagram son redes cerradas, ¿no? No, sí, Entonces, sí. es un concepto completamente distinto. Y es verdad que ha habido muchas movidas en Twitter porque, claro, durante los años han ido saliendo redes, nuevas redes sociales con más éxito, más tracción, más revenues, más de todo. Y claro, eso a los accionistas de Twitter pues no deja de incomodarles, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pasa con Twitter? ¿Qué pasa con tal? Twitter es de las redes sociales que menos crece. No sé si Sí. tiene, no sé, me lo voy a inventar, pero no sé si tiene 300 o 400 millones de usuarios Sí, menos, activos, menos. Sí, bien menos. activos, o sea, muy menos. Entonces, eso no es nada en el mundo de hoy, ¿no? Es que es verdad, pero sí que es verdad que la manera de consumir información ahora cada vez es más, incluso no solo para entretenerte, sino también para formarte. Nos gusta conocer o al menos estar de acuerdo con la persona que nos está dando esa información, ¿no? Entonces, mola mucho que en Twitter es esto, tú sigues a la gente que te interesa por cómo opina o quizá no, pero te hace pensar y digerirlo o consumir la información a través de ellos, pues es bastante más entretenido que hacerlo desde un artículo que parece totalmente objetivo, ¿no? Y eso al final puede ser una manera. Si ellos encuentran la manera de atraer gente, que venga gente por este motivo, ¿no? Tiene otra cosa muy positiva, si lo piensas desde el punto de polarización, y es que, claro, tú Instagram y Facebook, por lo mismo que estábamos diciendo, tienen motores de algoritmos de sugerencias para generarte cosas que te puedan interesar, ¿no? Y esto llevado a la realidad y en un mundo, pues, en términos de política, si tú eres de derechas, te va a acabar enseñando cosas de derechas, y si eres de izquierda, te va a enseñar cosas de izquierdas, porque tú tienes más engagement con el contenido que te gusta. Twitter, en cambio, no hace eso. Entonces, tú en Twitter vas a ver lo que ha hecho Víctor, lo que Víctor postea, si sigues a Víctor, pero también vas a ver contra lo que Víctor interacciona. Si Víctor responde a un tío de izquierdas, Víctor es de derechas, por ejemplo, si Víctor responde a un tío de izquierdas rebatiéndole algo, de una manera sana y educada, por supuesto, como es Víctor, tú vas a ver también esa respuesta y vas a ver el contenido original del de izquierdas. Entonces, tú en Twitter estás más informado sobre todos los extremos o sobre las distintas opiniones y no solo sobre la que te interesa a ti, lo cual es, si lo piensas, es muy positivo en términos de dejar de polarizar el mundo, que no dejamos de estar contribuyendo a que todos cada vez estamos más locos y cada vez seamos todos más de un lado o de otro, que eso no es bueno, ¿no? Entonces, Twitter tiene muchísimas cosas positivas, la verdad. Yo hoy tengo la sensación que es justo lo contrario, ¿eh? Porque si sigues solo a la gente de business y haces la patita en cripto también, que ahora hablaremos un poco de cómo llega hasta cripto, si sigues a esta gente, te piensas que el mundo solo es eso, porque hay tanto contenido alrededor de eso que a mí me parece muy peligroso y a veces me gusta decir, tío, esto está en Twitter, pero esto no es la vida real. También yo creo que es muy peligroso quedarte estancado en un círculo de seguidores.
No, bueno, sí, desde luego. O sea, por ejemplo, a mí lo que me pasa en Twitter, que debería hacer una limpieza. La limpieza es básicamente dejar de seguir a todo el mundo y empezar de cero a construir lo que sigues. Pero simplemente me da pereza. Eh, pero llega un punto donde tú tienes amigos ahí, amigos profesionales. O sea, yo sigo a gente de Estados Unidos, pero sigo a mucha gente española que sabe de este tema o que está en el ecosistema emprendedor, casi todo es el ecosistema emprendedor. Y esos tíos, como los americanos también, pues te dan de lo que les da la gana. Entonces, si Obama saca una nueva ley, pues van a hablar de ella, o si Pedro Sánchez está hablando de no sé qué, pues a lo mejor lo comentan, ¿no? Entonces, nunca son círculos tan, o en mi caso, por lo menos, mi experiencia con Twitter es que no son círculos tan cerrados. También es verdad que yo llevo construyendo mi cuenta de Twitter, a ver, te lo miro, muchos años, ¿no? Entonces, a lo mejor ya es que tengo mucha gente conocida aquí desde 2010, abril del 2010. Claro, ya son muchos años haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, debería borrar y empezar de cero, pero al final yo sí veo esto, yo veo mucha gente nacionalista, cuando yo no lo soy, por supuesto, pero veo mucha gente que defiende el nacionalismo y que, por supuesto, de una manera educada, ¿no? Si no es educado, enseguida lo dejo porque a mí mi paz mental me importa bastante. Pero veo mucha gente de posiciones distintas políticas en cuanto a España y en cuanto a todo, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me sirve para plantearme la manera de pensar de otros. Cuando, por ejemplo, en Instagram o Facebook, más bien, no. En Facebook ya me di de baja, lo borré precisamente por esto. Y Instagram me cuesta, pues, porque hay mucha gente con la que no tengo relación directa que así por lo menos les sigo un poco la pista. Y no me acaba de convencer, porque sé que me generan más cosas negativas que positivas, pero tengo ahí una barrera de salida importante, la verdad. Y fue precisamente, o sea, ahora que ya lo mencionaba, lo saco. Fuiste, yo creo que en España empezaste con los cripto bastante, con las cripto bastante temprano y no sé si fue Bitcoin o cómo llegaste a las criptos, cómo fue por Twitter, cómo fue el proceso y más o menos cuándo era. Y no tengo ni idea de eso. Pues, a ver, yo hice luego un MBA en el IS y los fines de semana, un executive, y ahí hubo un profesor de economía, Jiménez Díaz, que fue uno de los que más me gustó, que nos dijo, esto en el IS, ¿vale? O sea, que no es ¿En qué año? ¿En qué año? un chiringo. Yo empecé en el 13, Ah, acabé en el 15. Y entonces esto debía ser en segundo, o sea, que debía ser en el 14 o en el 15, y básicamente nos dijo algo así como, si alguien me demuestra que ha comprado Bitcoin, me da igual cuánto, o sea, pueden ser 10 euros de Bitcoin, le subo a un sobresaliente o le pongo un punto más o no sé, algo así. Y, y claro, y ahí dije, joder, pues perfecto. O sea, ahí no tenía un chavo, literalmente no tenía un euro, porque estaba pagando el máster, pues creo que habíamos tenido a nuestra primera hija, en fin. Y entonces, nada, lo hice, me pareció interesante el proceso de aprendizaje, o sea, si ahora el blockchain y todo lo relativo a los criptos está en torno a pues como si fuese los años 90 de Internet, pues entonces aún mucho más, o sea, que el proceso fue algo duro y nada, la compré y en el minuto siguiente que me puso el sobresaliente lo vendí, pero creo que compré 50 euros, una cosa así. Y 2 años después, cuando hubo el boom, 2 años después o algo así, o un año después, cuando hubo el boom de los drones y tal, que también me dio muy fuerte por los drones y estuve jugueteando bastante con ellos, pues me saqué la licencia de drones, de piloto, no es piloto comercial, pero vamos, si quieres ganar dinero con drones tenías que tener una licencia entonces, ahora ya no sé cómo funciona, supongo que se mantiene. Y entonces nada, me la saqué y me acuerdo de que en el examen se me sentó al lado un tío en la comida, porque había un descanso, se me sentó al lado un tío y me estuvo breando sobre las criptos. Y dije, joder, pues mira, pues qué interesante, voy a ver si lo retomo. Y ahí lo retomé, y lo retomé muy fuerte, y lo retomé muy fuerte. Y la verdad es que aprendí muchísimo, me centré, claro, Twitter lo pivoté hacia el mundo cripto, era un momento de las criptos donde se podía seguir el ritmo más o menos fácil, o sea, si dejabas de leer te perdías, pero si leías todos los días eras más o menos capaz de entender qué coño estaba pasando. Y ahora ya no, o sea, ahora no te da la vida, o sea, ahora es casi imposible seguirlo todo. Bueno, casi no, es imposible seguirlo todo. Pero bueno, entonces sí, y la verdad es que me motivé muchísimo y me pareció que había un mundo de posibilidades por ahí. Acabé grabando un podcast durante un año en el que tuve una carga de trabajo un poco más baja y me lo pude permitir con Raúl Marcos, que yo creo que es una de las personas que más sabe de esto de España, que se llama Blockchain Minutes, que estuvo muy guay, me lo pasé súper bien, la verdad. Y la verdad es que sí, y nada, y desde entonces ya lo sigo a un nivel más, bueno, pues desde la distancia, es que no me da la vida para seguir ahí. Me encantaría empezar a hacer cosas en cripto, me encantaría que Cafán pudiese hacer cosas en cripto puras, pero tampoco
Uno, no creo que Cafán pueda ni deba, porque las velocidades y los procesos son distintos y los fondos que saben y que hacen las dos cosas, o sea, inversión directa en startups normales y criptos, lo hacen con vehículos distintos y equipos distintos. Y dos, no sé hasta qué punto nuestros inversores están preparados para hacer esto, ¿no? O sea, que no sé hasta qué punto cómo sería de fácil levantar un fondo para hacer cripto, no sé hasta qué punto estaríamos preparados para convencer a, pues, o sea, nuestros inversores ancla como el Fondo Europeo de Inversiones de hacer cripto, ese tipo de cosas. Joder, que estoy seguro que el Fondo Europeo de Inversiones sabe de cripto lo mismo o más que nosotros y que estaría abierto, pero las veces que tantea el terreno es difícil, ¿no? Entonces, bueno, al final cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Pues que los early adopters son los que antes se meten en esta historia, ¿no? Y yo sí creo que hay fondos. Pero yo creo que ahí, Pablo, o sea, creo que alguna vez ya hemos hablado de este tema, pero si nos pensamos y nos creemos que la evolución de la tecnología y también lo que invertimos en la tecnología va en función de ciclos, y hubo ciclos de cloud, hubo ciclos antes de cloud de software, y si miras los VCs que ahora son los más potentes y tienen retornos de 17 y 60x en el fondo, es porque invirtieron también en los inicios de un ciclo. Si tú tienes Claro, que mirar pero otro ciclo, ¿a qué ciclo apuestas? ¿a qué ciclo? O Sí, o sea, sea, pero esto relacionado con es. Bitcoin también. O sea, quizás está pasando eso en cripto ahora mismo, ¿no? Y dices, no, ahora no es el momento de invertir en esto por los No, inversores, pero no. quizá para ser el VC. O sea, no me malinterpretéis. O sea, yo tengo que tener muchísimo, yo invierto muchísimo en Cafán porque me lo obliga mi contrato con inversores. O sea, nosotros los socios de los fondos tenemos mucho de nuestro patrimonio metido en los fondos que gestionamos para alinear incentivos. Todo lo demás yo lo metía en cripto. O sea, lo hago. Quiero decir, mejor momento que para invertir en cripto solo es mejor si lo haces a largo plazo que ayer. O sea, perdón, que mañana. O sea, ayer es mejor que hoy, ¿no? Y si lo haces en el largo plazo y obviamente inviertes lo que no te importa perder para estar tranquilo, para poder dormir, pero muy en el largo plazo. O sea, yo de verdad creo que las criptos, o sea, que el blockchain es una tecnología que no sirve para todo. O sea, no todo tiene que estar descentralizado, pero sí creo que de poder descentralizar algo genera muchísimo valor para muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que el mundo de oportunidades que se abre por delante es infinito. Lo que digo es que desde una perspectiva de fondo, y la tecnología es radicalmente tan distinta, que los sistemas legales y mentales no están adaptados de todo el mundo. O sea, tú tienes que leer muchas horas de criptos para sentirte cómodo. Entonces, vivimos en un mundo en el que la gente no se siente cómoda ni en el venture capital, ¿no? Entonces, es complicado esa parte. A mí, vamos, y tú ya lo sabes, Víctor, o sea, no me puede molar más todo lo que está ocurriendo en el entorno de los smart contracts y todo lo que está ocurriendo por ahí. O sea, es que me parece brutal. De hecho, he estado este fin de semana jugando al Axie Infinity solo por probarlo. Es una fricada de juego malísimo. O sea, yo soy gamer también y me parece uno de los peores juegos en los que he jugado en mi vida y por el que he tenido que pagar casi 800 euros para poder jugar, porque tienes que comprar 3 Axies, que son 3 muñequitos, y son batallas tipo, pues no sé, como de habilidades y tal, súper Pokémon, ¿no? sencillas. ¿Un poco? Okay. Un poco Pokémon, exacto, justo. Y necesitas 3 de esos para poder jugar. Entonces, pues voy a comprarme 3 y juego y tal. Una basura de juego, una mierda. Pero es increíble. Pues la gente en Filipinas y en Venezuela, por ejemplo, se sacan sueldos de $1.000 o $1.500 al mes jugando a esto. Por unos, digamos que token economics que tienen ahí dentro, un sistema de economía dentro del juego que está muy bien pensada. De hecho, casi todo el juego es básicamente eso. Y cuando el salario mensual medio en sus países está en $50 o $100. Que tú imagínate multiplicar por 10 o 15 veces el sueldo medio español jugando en videojuego, ¿no? Entonces, hay cosas que están ocurriendo que son brutales, Y yo de verdad que o sea, que estoy deseando poder utilizar la industria del venture capital que estamos montando para hacerlo y apoyarme en ello. Entonces, bueno, simplemente hay trabajo y hay fricciones. O sea, los fondos no están preparados para comprar tokens, por ejemplo. Ya. Sí que es verdad que sobre esto que comentabas al final, el juego de Axie Infinity, que la gente por si se quiere informar, buscarlo, porque es como el juego no tiene ningún secreto,
en sí, pero luego lo que es interesante es la economía que tú contabas, ¿no? O sea, que las personas que están jugando están trabajando porque están generando dinero para la economía de dentro del juego, ¿no? Incluso, que seguro que has escuchado el podcast, hay un tío que explica un poco que ya se están creando modelos para ayudar a estas personas que tú contabas, que son de Filipinas y de Venezuela, a financiarles esta entrada que tú decías de 800 euros para luego, bueno, un poco comprar activos y ir teniendo retornos de esto, ¿no? Entonces hay una economía nueva que se puede montar encima de todo eso. Y decías, es difícil que un fondo se meta, pero Andreessen ha invertido en esa compañía, ¿no? Claro, pero bueno, Andreessen es el Da Vinci del venture capital actual, ¿no? O sea, está a otro nivel y son capaces de hacer cosas que los mortales no son capaces. Pero ellos, incluso siendo ellos, han tenido que montar un fondo ad hoc para hacer criptos, porque los tiempos son distintos, el riesgo es distinto, todo es distinto. Incluso cómo depositan, cómo guardan los activos, en un lado acciones o participaciones y en el otro lado tokens, es absolutamente distinto, ¿no? Entonces, necesitas eso, necesitas un equipo absolutamente centrado en esto, ¿no? Y se puede hacer, ¿eh? Se puede. Y Andreessen es uno de los que teniendo fondos tradicionales, ha montado un fondo de criptos. Hay otros que han nacido montando fondos de criptos directamente, porque, bueno, pues les ha ido bien, yo que sé, han conseguido hacer fortunas en el mundo del cripto y quieren seguir haciendo cosas ahí, ¿no? Y lo han estructurado a través de fondos. Entonces hay, digamos que los dos conceptos. Y lo único es eso. Pues lo típico, si en España, ¿cuánta gente en España sabe de criptos como para que le puedas levantar dinero para invertir en ello, ¿no? Entonces, probablemente el que tenga mucho dinero de criptos y sepa mucho de criptos, sepa más que nosotros, ¿no? Entonces, hay dos, o los que saben menos que no quieren, o los que saben más y tampoco quieren porque se dedican a ello. Porque, claro, si has hecho ya 100 millones de euros haciendo cosas en criptos, ¿para qué vas a darle dinero a otro para que te lo...? No. Entonces, esa parte es complicada. Pero bueno, hay un mogollón de oportunidades. Otra, lo de los NFTs, que a mí me parece que estamos en pleno hype y que es una locura y tal, y por supuesto es obsceno las cosas que se están ocurriendo. Lo de los bienes no fungibles, básicamente es magia. O sea, esto puede ser lo que cambie el mundo de los artistas, que eso es maravilloso. O sea, los artistas siempre se han muerto pobres, los más exitosos. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Esto podría hacer que eso cambiase, ¿no? Que el paradigma del artista con sus obras cambiase y que un artista pueda seguir ganando dinero siempre que se venda o se consuma su creación en algún momento. O sea, ese punto de poder descentralizarlo tanto en que se pueda traquear dónde va cada pieza, puede llegar a un sustrato más bajo y poder traquear cada vez que se escucha una canción en cualquier lugar y que el artista directamente monetice algo así. Porque esto realmente, yo veo lo del NFT para los artistas que puedan ir ganando royalties de lo que venden como una capa superficial de que si esto acaba calando, joder, es un cambio de paradigma muy, muy importante. Claro, puedes hacer lo que quieras. Si es que lo alucinante de todo esto es que la gente bueno, no sé, yo cuando hablo con gente que no está muy metida o que no está metida en nada, y lo ven como ¡buah! El Bitcoin es una estafa, o bueno, pues bueno, ya parece que tal, oye, si Goldman habla del Bitcoin, algo tendrá, pero todo lo que viene detrás, que son otra gente haciendo estafas. Pues, hombre, por supuesto que hay estafas, ¿no? Pero es que lo bueno del blockchain es que es absolutamente abierto, bueno, muchas blockchains son absolutamente abiertas, entonces tú puedes cogerla y configurarla como te dé la gana, ¿no? Entonces tú puedes decir, quiero que sea más ágil, tenga menos seguridad y por lo tanto más transacciones por minuto para poder hacer cosas como eso, de decir, oye, quiero que cada vez que una canción se escuche, pues genere un royalty, se pague y tal, ¿no? O puedes hacer lo contrario, que es Bitcoin, que es hacer una cosa hiper segura, súper poco ágil, para que las transacciones sean infranqueables y que nadie se pueda aprovechar del sistema, ¿no? Bitcoin es un sistema económico creado en el 2008 o que se gestó en el 2008 y que empezó a funcionar poco después y que en estos 13 años no ha sido hackeado nunca, siendo un tema de software. O sea que cualquier hackeo sobre Bitcoin que hay no es sobre el blockchain de Bitcoin, es sobre cualquier exchange, empresa tercera que está trabajando sobre Bitcoin y tal, pero sobre el blockchain de Bitcoin nada. Joder, es que eso es muy determinante, ¿no? Entonces se puede hacer de todo y es la pera, vamos. Ok, qué guay. Bueno, hay un tema también que queríamos tocar antes de pasar, siempre hacemos un par de secciones al final, pues antes de ir a las secciones. Ahora sí que vemos que desde hace unos 2-3 años hay cada vez más dinero que se mueve del mercado público al mercado privado, pues porque las compañías están más tiempo
el mercado privado, es más fácil crear una empresa, no necesitas tanto ir a bolsa para capitalizar. Y eso hace también que haya más dinero, las valoraciones son más altas y, por tanto, al haber más dinero y las valoraciones más altas, los VCs cada vez competimos más entre nosotros. De hecho, hablabas de Andreessen Horowitz, está escribiendo cómo realmente desmarcarte del resto de VCs y llevarte todos los deals montando una marca increíble con contenido, fondos de criptos, increíble. Aquí, más en Europa, ¿cómo crees que debe desmarcarse un VC para convertirse en un referente? O sea, ¿dónde crees que está la competencia entre VCs aquí en Europa? A ver, yo creo que los europeos creemos que, bueno, depende, los españoles no especialmente, pero los europeos creemos que Europa sigue siendo el centro del universo y de la humanidad y tal, y no es verdad, ¿no? O sea, cuando China empieza a despegar, el centro económico de la humanidad estaba más o menos en medio del Atlántico y se empieza a desplazar hacia Estados Unidos porque China empieza a tirar desde el otro lado muchísimo, ¿no? Europa ha quedado básicamente básicamente es un cúmulo de un montón de países con un nivel de bienestar increíble, pero en donde tenemos un montón de regulaciones, un montón de restricciones, casi que prácticamente está todo prohibido en Europa. Entonces, no es el mejor sitio para hacer negocios. ¿Vale? Entonces, y eso al VC le afecta también. Entonces, los VCs en Estados Unidos van a estar siempre por delante de Europa en todo, porque por un lado tienen más población, 450 millones de habitantes versus los 200, 300 que tenemos aquí, y encima la regulación les ayuda, porque ahí es freestyle, hala, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, cualquier idea nueva no tiene tantas barreras como la tiene aquí. Y luego, además, aquí tenemos 27 países o 27 culturas, 27 idiomas, que cuando quieres vender algo genera más fricción. Entonces, no es el mejor sitio para hacer negocios en general. Hombre, si lo quieres montar una cosa muy local, te da exactamente igual, pero si quieres hacer una cosa grande, no. Entonces, los VCs, pues bueno, otra cosa, el VC se crea. El VC básicamente se ha demostrado que es la mejor manera, no deja de ser la mejor manera para financiar e innovar, o financiar la innovación e innovar en cualquier industria. O sea, el VC es eso. El VC es la mejor manera de innovar. ¿Qué alternativas había? Estaba pues las corporaciones dedicando grandes cantidades de dinero a innovación interna, que es básicamente, yo lo he visto en Acciona cuando empezamos, Acciona tenía naves y naves de gente y científicos en bata haciendo cosas. Y nunca, o muy pocas veces, supongo, algunas pasaría, pero vamos, hasta donde yo sé nunca, ninguna de todas esas investigaciones llegó al producto final, al mercado, a significar revenues para Acciona. ¿Por qué? Pues porque esa gente está fuera de mercado, ¿no? Entonces, lo que descubre el VC es que, joder, que 4 tíos en un garaje probando cosas y preguntando a clientes si quieren pagar por ellos es mucho mejor que 200 tíos en una nave. Y lo único que les falta a los 4 tíos es financiación. Entonces se crea la industria del venture capital y los americanos lo hacen en los años 80. Empieza con esto. Y claro, cuando nosotros empezamos a hacer esto aquí, ni siquiera en los 2000, 2005, 2000, en nuestro caso 2009, pero bueno, antes empezaron los Caviedes y tal, fueron unos visionarios, pues básicamente los americanos ya llevaban 20 y tantos años haciéndolo. Entonces, esto es una rueda de nieve que se mueve muy lenta, que al principio, claro, tú piensas que tú inviertes en cosas. Uno, tienes que conseguir convencer a la gente que te dé su dinero para hacer venture capital. Cuesta, pero imagínate que lo consigues. Luego tienes que invertir y no vas a poder pedir dinero hasta que desinviertas eso. Y los ciclos aquí son largos, las empresas tardan años en madurar y tal. Entonces, claro, es una bola de nieve que hasta que no empieza a moverse y se empieza, y luego ya acelera, pero al principio cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ahí el primer programa, y espero llegar algún momento a responderte la pregunta, Víctor, perdona, pero ahí en un momento dado Israel se dio cuenta de esto y dice, joder, esta industria, o sea, este modelo de innovación funciona. Lo que pasa es que, claro, no podemos estar 20 años hasta que nuestra bola de nieve se empieza a mover. Entonces crearon ese programa que fue súper exitoso y por lo que Israel se ha convertido en lo que es hoy en términos de innovación, que es básicamente cualquier euro extranjero que venga a invertir en empresas de un whitelist que tenían sobre tecnología y tal, en su caso también metían temas militares y tal, por razones obvias, el Estado le financia con €1 más. Entonces, claro, digamos que apalancabas tu inversión, dabas más oportunidades de éxito a la empresa y tal. Eso lo hicieron a lo bestia y les salió de lujo. Entonces, la bola de nieve de Israel se empezó a mover súper, súper rápido, ¿no? Y lo que estamos viendo por Europa de NISAs, FACE, Fondo Europeo de Inversiones, ICOs, todo esto no deja de ser una derivada de lo que se inventaron los israelíes, ¿vale? Entonces, tú me preguntas, bueno, ¿cómo está el nivel de competición en Europa? Pues bueno, ahora ya sí, yo diría que hasta el año 2015, una cosa así,
por nuestro lado de los Pirineos no había mucha competición de los del otro lado, o sea, no venían muchos del norte por aquí, solo las contadas empresas que tenían muchísimo éxito cruzaban los Pirineos. Antes de eso, digo, y ahora ha cambiado, a partir de 2015 ha cambiado, ¿no? Y yo creo que es fruto de muchas cosas. Uno es la cantidad de dinero que hay en el mercado, que no deja de hacer que todo el mundo se mueva hacia aguas ajenas. O sea, los americanos, al tener tantísimo dinero, pues siguen levantando fondos y acaban entrando en Europa, igual que han entrado en Asia y tal. El equipo de Sequoia de Asia es increíble, o sea que hay muchos fondos que se han desplazado hacia Asia también. Y cuando ya te has desplazado hacia Asia, dices, igual, ¿y cuál es mi siguiente mercado? Pues es que pese a ser una basura, voy a ir a Europa, ¿no? Básicamente es un poco la visión americana. Pero el que está en Londres dice, joder, es que pese a ser una basura, voy a ir a España, porque me merece la pena. O sea, hablo de basura en términos, ¿no?, de su punto de vista, ¿no? Me merece la pena porque los deals aquí están tan competidos y son tan caros que si voy a España y aunque el equipo quizás tenga menos experiencia, porque es verdad que en España tenemos un equipo técnico, un talento técnico y talento de negocios brutal, pero sí es verdad que nos falta experiencia. O sea, no hay tanta gente que haya gestionado equipos de 500 personas en startups. ¿Cuántos hay de esos en Londres o en UK o en Estados Unidos, ¿no? Un montón. Entonces, bueno, pues aunque haya gente con menos experiencia, como estoy entrando 15 veces más barato que lo que yo haría aquí en Chelsea, pues, oye, lo voy a hacer porque me merece la pena, ¿no? Entonces, eso ya empezó a ocurrir desde el año 2015, más o menos, a lo bestia, y lo que estamos viendo ya ahora es increíble en términos de competición. Todo el mundo compite a lo bestia. Las rondas que se cierran en España son hombre, hay 3 mercados principales en Europa, que son Londres, Berlín y París, o Francia en general, Berlín y Londres, y la verdad es que aparte de eso hay poco movimiento más, ¿no? En el sur de Europa el único país que se mueve más o menos en serio es España, históricamente, tiene crecimientos bastante buenos. Portugal es muy chiquitito y tiene cosas muy chulas, pero es muy chiquitito. Italia y Grecia casi nada, ¿no? Italia está muy centrada en tema de marcas y tal, y son muy poquitos players además los que están. Por el norte de Europa sí que hay más cosas, pero son mercados más pequeños también. Entonces, hombre, yo te diría, el mercado cada vez está más competido y yo creo que va a seguir estándolo y da gusto verlo, es bueno para todos, o sea, y en especial para los emprendedores, que al final es lo que tiene que ser. O sea, estamos aquí para servir a los emprendedores son los que tienen que hacer cosas chulísimas. Nosotros hacemos un trabajo muy divertido porque se está cerca de ellos. Si no estuvieran ellos, esto sería un coñazo. O sea, pero nuestro valor añadido es relativamente bajo. O sea, son ellos los que tienen que hacer cosas y esto es bueno para ellos. Y si la humanidad sigue estando aquí dentro de 5.000 años es porque sigue habiendo emprendedores. O sea, no nos olvidemos que es que la humanidad sigue viva porque hay emprendedores en nuestra historia, ¿no? Y ahora estamos enfrentándonos a un momento súper chulo, que es los costes de computación tienden a cero, lo cual con software ya puedes hacer lo que tú quieras. Ya hay cosas ahora que se están haciendo con software que hace 10 años no se podían haber hecho por los costes. Entonces, ahora hay un momento de Blue Ocean, de oportunidades de cosas que se pueden hacer con software. Pero del Blue Ocean siempre me han dicho que no lo utilice porque suena como un poco, no sé, basura, ¿no?, intelectual. Pero es verdad que una vez que abres el melón de costes de computación cero, se te abre un montón de opciones, ¿no? Y yo estoy seguro que eso va a aplicar, la inteligencia artificial va a cambiar todos los sectores que conocemos, desde el legal hasta el salud, solo cuestión de tiempo, ¿no? Con la competencia que hay ahora, que es, joder, te he cortado, pero qué discurso más guapo, ¿eh? Menos mal que me has cortado, porque puedo seguir, ¿eh? No, si tú eres un emprendedor y te vienen 2 fondos que sabes que están compitiendo por tu deal, ¿qué 2 cosas priorizas o qué 2 cosas miras para elegir A o B, poniendo que es el mismo tamaño de fondo? Pues, tío, yo te diría que hay dos, digamos que hay dos, o yo pienso que hay 2 tipos de emprendedores, llevándolo un poco a los extremos, ¿no? Siempre hay gente intermedia. Pero yo creo que hay emprendedores que valoran muchísimo su dilución y, por lo tanto, la valoración de la ronda. Entonces, intentan conseguir el tío que pague más caro por las acciones que están comprando. Y creo que hay tíos que compran o que deciden por las personas que hay detrás de los fondos, por cómo son, por su honorabilidad, por cómo trabajan, por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, y probablemente entre medias estén casi todos, ¿no? Nadie es un extremo al final del cabo, pero yo diría que son los 2 principales drivers. Al final, nosotros nos hemos ganado deals por razones muy diversas, pero por ejemplo, esto nos lo reconocen después, ¿no?, con el paso del tiempo y los años. Dice, joder, pues al final nosotros os elegimos a vosotros porque fuisteis los únicos que vinisteis a mi oficina y estuvisteis 5 horas con nosotros conociendo a todo el equipo.
Y digo, joder, no me puedo creer que con todos los otros fondos que conocemos y que estaban compitiendo, estos cabrones no fuesen a la oficina a conocer al resto del equipo, a presentarse, pues no sé, yo lo veo mucho como un cortejo, ¿no? Hay que estar muy sobrado para no hacer eso, ¿no? Si estás intentando cortejar a alguien. Mejor ser mediterráneo, que tienes el cariño de las personas y tal, tienes ventajas, y los nórdicos dijeron, bueno, un zoom y acaso. Sí, no, pero pues eso pasa. Entonces, lo que pasa es que, claro, los que están a este lado del charco, cuando ven al nórdico, flipan. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los nórdicos? Que son mucho más ágiles, que son súper ejecutivos, ¿no? Entonces, a lo mejor en lo que tú estás, vienes, vas, vuelves, no sé qué, decides, convences, no sé cuánto, han pasado 2 semanas y el nórdico 3 días después ya había hecho un tense, ¿no? Pero... Y al final hay sí. una cosa que es súper interesante, que es volviendo al inicio de todo, ¿no? Pero cuando decías, no, desde la fundación y metimos en emprendedores, en personas que tienen proyectos. Es un poco la clave de todo a la hora de elegir si cojo el fondo A o B. Has dicho, es que fue porque vinisteis a las oficinas. O sea, hay una persona humana detrás del proyecto que al final tiene unas preferencias personales, ¿no? Y afuera quizá tienes en cuenta el negocio, pero puede ser muy definitivo la parte más humana, ¿no? Sí, a ver, también los emprendedores aprenden, ¿eh? Y lo que estoy hablando probablemente aplique más a un emprendedor de primera batida, o sea, una persona que emprende por primera vez y lo que quiere... el camino del emprendedor es durísimo, o sea, normalmente se sienten súper solos, están siempre enfrentándose al terreno desconocido, y lo que buscan es alguien que les apoye y que les ayude, ¿no? Entonces, es lógico pensar que voy a elegir con el que tenga más afinidad. Pero cuando ya lo has hecho varias veces y no te sientes tan tal, entiendo que te puedas permitir el lujo de decir, pues mira, voy a elegir al que más luego tenga o al que más me pueda ayudar para conseguir clientes o tal, ¿no? Que es súper racional también, pero más extremo, ¿no? Por ejemplo, Agus, el de Wallapop, el fundador de Wallapop, él siempre dice que él iba a muerte y que elegía los fondos o cerraba las rondas por lo rápido, o sea, elegía por rapidez, o sea, el que antes pudiese. Le daba igual la evaluación, el precio, tal, ¿no? Hombre, supongo que Agus lo exagera, pero él dice que le daba igual todo, que lo que quería era cerrar ronda cuanto antes y seguir trabajando y seguir levantando otra ronda y seguir levantando. Claro, Wallapop estuvo mucho tiempo sin generar ingresos, ¿no? Entonces, entiendes que haya cierto estrés en el cash flow de la compañía, pero le fue francamente bien, ¿no? Él priorizó ser capaz de cerrar las rondas y le daba un poco igual la dilución, le daba un poco igual supongo que los términos, no todos, pero algunos sí, y priorizó eso, ¿no? Depende del proyecto, o sea, afecta muchísimo el proyecto, el tipo de proyecto a qué tipo de inversor buscas y qué tipo de ronda vas a cerrar, ¿no? Si no tienes cash flow positivo y tal, pues no te queda otra que ir súper rápido. Si estás en rentabilidad y quieres elegir a alguien que te aporte muchísimo de la tecnología o del mercado al que vas, pues a lo mejor te lo curras mucho más durante más tiempo, ¿no? Hay rondas que se tardan en cerrar mucho, hay rondas que se tardan en cerrar nada, ¿no? Depende muchísimo. Oye, y por curiosidad, así rápido antes de ir a la sección, que tenemos que apretar un poco, tenemos la duda, ¿no? Desde el punto de vista, eres inversor, pero desde el punto de vista cliente, usuario, seguramente tienes un portfolio de productos tecnológicos invertibles por VC que usas un poco en tu vida diaria, ¿no? Has dicho Twitter, espiando un poco tu Twitter hemos visto que tienes ahí tu bici con Volava, alguna app seguro que estás viendo ahora en el móvil. Sí, justo estoy sacando el móvil para ver las cosas. El Tinder a muerte. No, el Tinder no, joder, no me llevo a pillar a mí, qué pena. Pero, a ver, estoy aquí sacando, pues mira, de las últimas le he comprado un Fitbit a mi hija, entonces tengo aquí la app de Fitbit. Yo qué sé, Coinbase a muerte, claro. No lo sé, bueno, luego, claro, fíjate, te diría, depende, o sea, cosas que pruebo, o sea, yo soy de probar todo, o sea, yo aquí, claro, solo tengo las que utilizo, ¿no? Pero igual que me las descargo, las borro. Entonces, en cuanto veo que hay una app y tal, la pruebo y lo normal es que la borre a los 15 minutos, pero ya por lo menos la he probado y sé qué dinámica sigue y en qué se basan para buscar esos crecimientos o qué propuesta de valor ofrecen, ¿no? Pero sí que me gusta muchísimo probar cosas nuevas. Entonces, si me dices así cosas nuevas, por ejemplo, una que uso mucho y que no creo que sea invertida por VC, pero que uso mogollón para filtrar contenido y ver dónde poder verlo, es Just Watch, que es una app para saber en qué plataforma está cada cosa, porque ya me pierdo, me parece horrible lo de tener tantísimas. Necesitamos la metaplataforma de esto. Yo no te sabría decir más, la verdad. Está bien, un top 5 nos sirve. Que dices, yo uso Turcal, Exótica, Factorial, todo el portfolio de cada.
No, pero por ejemplo, Strava, que sí que la uso bastante. Calm la usé durante una temporada solo una temporada para ser claro, ahí Calm es un tema de hábitos, entonces estuve usando 3 meses para probarlo. Volaba, como has dicho tú, sí que me compré la bici y me flipa el producto. Me gustaría más el producto de Pelotón, estoy convencido. Es decir, Volaba es una bici estática con pues una mega tableta delante y tienes clases de ciclo como si estuvieras en el gimnasio, pero en tu casa, a tu rollo, y mola muchísimo, y están en directo y en grabadas, o sea que la verdad es que son facilidades todas. Yo creo que a mí me gustaría más la competición entre amigos en pelotón, es decir, vamos a subirnos este fin de semana, cada uno cuando le dé la gana, yo qué sé, el Tourmalet, y que lo hiciera. Esa parte me divertiría más, pero pelotón no está aquí. Entonces, bueno, apps de deportes casi todas, has estado probando y tal. Y bueno, yo juegos ya ni entro ahí, pero también mogollón, la verdad. Qué guay. No, buen portfolio, lo apuntamos. Yo que tengo ganas de probar. Bueno, nosotros somos más de Swift que de pelotón, es decir, ya teníamos la bici para salir de normal y nos hemos puesto ahí la rueda tecnológica detrás, ¿no? Yo soy un ciclista de palo. Yo hago ciclismo porque me divierte probar estas cosas. Vale. Oye, pues vamos a estrenar la sección. Esta sección, después de 19 charlas llanas, vamos a meter ahí un poco de montaña, ¿vale? Entonces, le hemos titulado Se queda, un poco en honor a cuando Neymar se iba a quedar. Entonces, y también a Messi, un saludo a Messi. Y nada, te diremos 2 palabras que pueden ser conceptos, empresas, personas, pelis, ¿vale? Tendrás que elegir cuál de las 2 se queda, pero pensando ya en que la que no eliges desaparece para siempre, ¿vale? Y si es una empresa, pues hostia, no volverá a estar, ¿vale? Entonces es dinámico, te hacemos una yo, una Víctor y vas eligiendo. Luego, si tienes muchas ganas de justificar algo, lo puedes justificar. No digas Venga, venga. depende, ¿vale? No digas depende, pero iremos todo recto y al final, si quieres, intentas justificar alguna y luego lo cortamos y Venga, nos saldrá en el podcast. venga, vale. Pues voy con la primera. ¿Alphabet o Apple? O sea, Google o Apple. Alphabet. Se queda. Breaking Bad o The Office. Uf. Uf. The Office. Ethereum o Bitcoin. Ethereum. Amazon o Shopify. Uf. Joder, esta también es buena. A nivel cliente, Amazon. Andreessen o Es que Sequoia. no quiero decir depende. Andreessen. Andreessen Sequoia o Tiger Global. Andreessen. Coldplay o The Killers. Coldplay. Como producto, Tesla o iPhone. iPhone, yo creo que iPhone. Startup o VC. Startup de lejos. Jeff Bezos o Elon Musk. Elon Musk. ¿Remoto o presencial? Remoto. Formato podcast o lectura. Podcast. Bueno, esto ya lo has dicho, Twitter o Facebook, entendemos que Twitter. ¿Estados Unidos o China? ¿Estados Unidos o China? Estados Unidos. Tarantino o Scorsese. Tarantino. ¿YouTube o TikTok? YouTube. Y comer o dormir. Comer o dormir. Joder. Es que esto no vale. Es que eso es como decir, claro, atacas a la línea de flotación. Son principios, o sea, eso son necesidades básicas primarias todas. Es como comer o dormir o hacer pis. Pues claro, quita una. Bueno, no, llevas como 15 segundos hablando, esto lo vamos a cortar. Hacer pis. No, comer. Vale. Bien, has inaugurado una nueva sesión. No, mola. O sea, hay cosas, son preguntas que te hacen pensar, por ejemplo. O sea, Amazon y Shopify dices, joder, en términos del mundo es mejor Shopify porque permite a todo el mundo hacer algo. En términos de usuario, Amazon genera un mogollón de valor, ¿no? Un orden de magnitud por encima. Elon Musk o Jeff Bezos, dices, joder, Elon Musk me da la sensación de que es más capaz de salvarnos a todos en un entorno apocalíptico que Jeff Bezos, ¿no? Si tengo que salvar a uno, pues me quedo con el chalao.
Oye, que está chalado, sí, pero me quedo con el chalado, ¿no? No tengo nada en contra de Jeff Bezos, me parece un Tesla, titán también. Tesla o iPhone, ¿qué has dudado? Tesla o Amazon o iPhone he dudado porque me parece que el iPhone ha abierto muchas más puertas que lo que ha hecho Tesla o que lo que va a hacer Tesla, porque la verdad es que Tesla me parece brutal, pero sí creo que, o sea, Tesla me parece un productazo, pero me parece que es menos innovador que el iPhone. El iPhone, o sea, lo que estamos viviendo hoy del software viene catalizado por el iPhone, que parece una tontería, pero viene catalizado por el iPhone. Antes del iPhone, los que comprábamos y pagábamos por software éramos casi frikis. O sea, los que tenían un ordenador en casa para uso personal y no para trabajar eran más casi frikis que otra cosa. Entonces, el iPhone ha cambiado muchísimo todo. Y el Tesla es increíble. La parte eléctrica no me parece increíble, me parece un poco, o sea, el primer coche eléctrico fue en los años 10, una cosa así. Es verdad que lo han llevado a otro puto nivel y, oye, respect, pero la parte de conducción autónoma, que me parece sublime y lo que quieren hacer me parece increíble, también me parece que es un problema muy complejo de solucionar. Entonces, dudo mucho que vayan a, o sea, que lo que se nos ha prometido lo vayamos a ver en las calles, ¿no? Y hay algunas charlas de los ingenieros del FSD de Tesla en YouTube que son chulísimas. Ah, y la de YouTube la contesto. Que ellos dicen que llegar al 98% de los casos que se dan en un coche de conducción para conseguir que la máquina los haga, los solucione bien, es muy fácil. Conseguir el 2% restante es casi imposible. O sea, que claro, o sea, se enfrentan a un problema hipercomplejo, ¿no? Y sobre YouTube, ¿y YouTube era versus? TikTok. TikTok. Pues me pasa un poco como con Twitter y Facebook. O sea, y en YouTube yo tuve que hacer un esfuerzo. Además, me acuerdo que esto no sé si lo vais a cortar, dejarlo, pero os lo cuento a vosotros dos. Ingresaron a mi hija por neumonía en el hospital, un tema no grave, es un coñazo las neumonías, tienes que estar ahí, es un virus, tienes que estar ahí con oxígeno 10 días, una cosa así, pero estás ahí sentado delante de la niña que tiene 2 años en una cuna durante 10 días. Y dije, mira, me voy a forzar ahora a hacer lo mismo que recomiendo siempre con Twitter, con YouTube. Entonces voy a ponerme, en vez de usar YouTube para consumir el contenido que me decide YouTube o que me recomiendan, voy a generarme una lista y suscribirme a cosas que me interesen de manera proactiva y ver qué pasa. Y le he pasado a dedicar mucho tiempo a YouTube y me parece increíble como herramienta formativa. O sea, y es más fácil de consumir que otras, ¿no? Entonces veo mogollón de mini documentales o mini, no sé si se llaman stories ya en YouTube, pero de cosas, pues yo qué sé, un minuto sobre un tema. Y o sea, YouTube también te sirve para eso y mola. No tanto como para conectar con gente que no conoces, pero sí para recibir contenido formativo. Eso sí me mola. Es más difícil de encontrar el contenido, ¿no? A mí me parece, personalmente al menos, lo veo más difícil. Es más difícil, pero si encuentras algo y tal, por ejemplo, en YouTube, lo que pasa es que YouTube se equivoca, ¿no? O sea, el algoritmo de recomendación de YouTube es muy bueno, pero se equivoca porque tú a veces clicas cosas que te equivocas tú, entonces confundes a la máquina. Pero sí que uso mucho la función que te sale por cada vídeo que ves de no me enseñes más mierdas de este tipo. Entonces, no me interesa, sí, pues no sí. me interesa. Sí. Ya, no sé cómo es, yo lo tengo en inglés y no sé cómo es, o no, sí, no me enseñes más cosas de este canal o no me interesa tal. Entonces, si lo haces, te vas quitando la morralla y mola. Entonces yo sí que lo uso y me salen. Es curioso porque, claro, cada motor de recomendación descubre cosas que te gustan y a lo mejor se ancla a eso y te lo enseña muchísimo, ¿no? Por ejemplo, a mi Instagram me enseña un montón de vídeos, cuando le doy a la lupita, de tractores y maquinaria agrícola y grúas haciendo brutalidades. No sé muy bien por qué, pero me lo paso muy bien. En cambio, YouTube no me enseña eso. YouTube, en cambio, me enseña cosas técnicas sobre armamento militar. Tampoco sé muy bien por qué, entre otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que me veo en Twitter, ¿no? Entonces, bueno, son distintas. Qué guay. Vale. Y ya para irnos, siempre nos gusta que recomendéis un libro, una película y ¿cuál era la otra? Un podcast, ¿no? Un libro, una película y un podcast. Pues mira, libros. A ver, el último que me ha leído y que me ha molado muchísimo es Proyecto Hail Mary, a ver, voy a ver si encuentro el autor, era Andy no sé qué. Sé que luego todo el mundo lo puede buscar y tal, pero Andy Weir. A-N-D-Y-W-E-I-R latina. Y es chulísimo, es un libro de ciencia ficción, el autor es el mismo que hizo The Martian, no sé cómo se llamaba en español la peli de Matt Damon, pero bueno, esa peli, y es muy, muy recomendable, mola muchísimo. Es que además me gustan mucho los libros que son un poco científicos y técnicos y tal, es una novela súper fácil de consumir.
podcast, me escuché el otro día, Víctor lo sabe porque lo hemos comentado bastante en la oficina, el podcast de Acquired de Andreessen Horowitz, que Víctor lo tendrá por ahí, supongo que os lo habrá pasado y lo habréis escuchado todos, me parece sublime, la historia es increíble. Ya sabía que la historia era increíble, pero estos pavos son brutales, pero vamos, el podcast está súper, súper bien. Son 2 podcasts de 2 horas cada uno que se consumen fáciles. Y peli... Las pelis siempre sufro mucho yo recomendando pelis. Aunque has dicho algo de documental. Quizá eso también entre. Sí, es verdad. Pues documentales así chulos que haya visto últimamente, es que es que luego también me da mucho por la nutrición, entonces también veo muchas cosas de esas. Así que pueda interesar. Hay uno que me abrió un poco la cabeza, porque siempre hablamos y de hecho, venga, sí, y además lo linko con la pregunta de Estados Unidos o China, que no he explicado por qué he dicho Estados Unidos. Simplemente creo que Estados Unidos se alinea más con mis intereses morales y éticos, que ya es mucho decir. O sea, para nada comparto la cultura americana en todos sus rasgos, pero desde luego estoy más cerca que la China, ¿no? Y de hecho, podcast, ya hilo con esto también, recomiendo un podcast a la chica de Joe Rogan, a la norcoreana esta que se escapó de Norcorea, que tenía 13 años cuando se escapó, ahora tiene como 19 o 20 o 23, no sé. Luego os paso el link, que es brutal. Cuenta la historia de Norcorea desde su punto de vista. Esta chica luego fue a la ONU y estuvo hablando en muchos sitios, cuenta su punto de vista y es increíble. Y habla mucho de China y yo creo que estoy sesgado por ese podcast para decir que prefiero los principios éticos de Estados Unidos que los de China. Y luego, al podcast que iba a decir es uno que está en un podcast, al documental que iba a decir es uno que está en Netflix que se llama American Factory, que es, habla sobre una fábrica de cristal para coches que está en medio de la nada en Estados Unidos, que lleva ya 2 años cerrado y que de repente llegan los chinos y la compran. Entonces es un pueblo de estos pueblos que viven solo de la fábrica y que llevan 2 años a punto de pues, todo el mundo emigrando, la gente muerta del asco y tal, y de repente llegan los chinos y los chinos vuelven a contratar a todo el mundo, ¿no? Entonces habla sobre los choques culturales que se generan en esa fábrica cuando aplicas la cultura china de trabajo, no hablo de la cultura social china, sino la cultura de trabajo china a empleados americanos. Y básicamente te das cuenta de que no hay nada que hacer contra los chinos. O sea, los chinos tienen una manera de ser que no es compatible con la nuestra y por lo tanto no somos competitivos. Lo que pasa es que los chinos, esa cultura es tan bestial que no es sostenible en todos los casos, o no es sostenible siempre, ¿no? Es un documental muy, muy chulo, la verdad. O sea, muy, muy chulo por todo lo que te hace pensar. No, tampoco te esperes una obra maestra y tal, pero sí es verdad que te da material para pensar sobre estas historias que siempre vemos en los periódicos. Pues nada, oye, mil gracias. Todos apuntados, lo veréis en la descripción del vídeo. Oye, pues yo creo que está muy bien, ¿eh? No sé si te lo has pasado bien, Pablo, pero ha sido Sí, me lo he pasado súper. Da gusto. Es que mola mucho tu forma de comunicar. O sea, parece que estés construyendo ideas en tu cabeza y a la vez las estás comunicando. No sé, se hace bastante placentero escucharte, la verdad. Ojo, qué bonito, Marc, tío. Ya. Te voy a presentar a mi mujer. Me ha salido ahora, pero te lo tenía que decir. A ver si se le pega algo a mi mujer. Esto lo voy a cortar. Vale. Oye, pues nada, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Víctor, despide tú. No, mil gracias, Pablo. Gracias por darme la chapa en otro sitio más. Te agradezco un montón. Víctor, cuando tú quieras. Chapa. Bueno, nada, mil gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros, que no vamos a sortear nada, pero quizá algún día sorteemos algo y lo haremos solo entre los primeros 100 suscriptores. Así que si quieres ganar algo en tu vida, suscríbete. Mil gracias. Adiós.